Hola, soy Enrique Querejeta y hoy te voy a hablar de un tema muy interesante que es la fisiología del sueño, los principios básicos que rigen el sueño. Fíjate que es muy interesante porque el estudio científico del sueño empezó a mediados del siglo XX. Tres investigadores de la Universidad de Chicago hicieron unos experimentos sumamente raros en estudiantes de medicina. Entonces estos cuates agarraban a los estudiantes de medicina como si fueran conejillos y a estos cuates, a estos estudiantes los ponían a dormir, pero les ponían electrodos en la cabeza y observaban los cambios que ocurrían en el electroencefalograma conforme se dormían estos individuos. Me parece Eugenia Zelinsky, uno de los investigadores estos de la Universidad de Chicago, se le ocurrió ponerle a los chavos mientras dormían unos electrodos, aquí hay a nivel de los globos oculares, para ver el movimiento de los ojos. Y entonces descubrió algo inesperado que fue así como luz para estudiar científicamente el sueño. Él observó que al inicio, cuando se dormían las personas, todas las personas, o al menos todos los que investigó, los ojos se empezaban a mover como canicas, Esto es muy interesante porque si tú tienes chance de ver recién nacidos, muchos de ellos todavía no están bien mellizados y no cierran bien sus ojitos. Entonces puedes ver niños que duermen con los ojos abiertos y el fenómeno que describían ellos sí ocurre, porque ¿qué crees? Los niños empiezan a mover cuando están dormidos los ojitos y de repente paran el movimiento de los ojitos. Eso me ha tocado verlo. De repente vuelves a darte una vuelta y el niño que tenía los ojos fijos, durante el sueño, estando dormidito, vuelve a mover los ojos. Entonces estos cuates descubrieron algo muy interesante. Descubrieron que durante el sueño hay periodos del sueño en que los ojos se están moviendo de forma loca y periodos durante el mismo sueño en donde los ojos se dejan de mover. Ellos definieron o describieron esto como una variedad de un tipo de sueño de movimientos oculares rápidos, o sueño MOR, o sueño REM, como le decían, Rapid Eye Movement, y luego también describían una etapa del sueño que se llamaba no MOR o no REM, no movimientos oculares rápidos. Y entonces tú dirás, bueno, ¿qué pendejada es eso? ¿Qué tiene que ver con la medicina, con la ciencia? Pues algo muy interesante, porque cuando los ojos se están moviendo como canicas, las ondas que tú detectas en el electroencefalograma son muy diferentes que las ondas eléctricas que tú detectas en el electroencefalograma cuando los ojos no se duermen. Fíjate bien, te vamos a explicar algo muy interesante, algo muy padre, ¿no? Cuando tú tomas un electroencefalograma, pones diferentes electrodos en diferentes regiones de la maceta de un individuo, pero lo interesante es que cada uno de estos electrodos está detectando una población de neuronas particular, la población de neuronas que están ahí. Entonces los electrodos están detectando la actividad de millones de neuronas al mismo tiempo. Cuando una persona está despierta, que en medicina llamamos en vigilia, y observas un patrón electroencefalográfico, cuando la persona está tranquila, tú detectas un tipo de ondas que se llaman ondas alfa, que se caracterizan por la aparición de 8 a 13 ondas en un periodo de un segundo, de 8 a 13 Hz. ¿Cómo la ves? Es lo interesante. Si al individuo lo pones a oír una clase y el individuo presta atención, aumenta la frecuencia de descarga de las ondas porque está poniendo más atención y tienes un patrón beta que está entre 13 y 30 Hz. Pero si el individuo está bien concentrado aquí, tratando de resolver si puede convertir la Coca-Cola en Pepsi-Cola, ahora el patrón electroencefalográfico presenta unas ondas gamma que te indican que el individuo está pensando o está muy concentrado en un problema. Fíjate bien. Lo interesante, y esto es lo que quiero mostrarte, que cuando tú te duermes, inmediatamente en el momento que pegas ¿cómo se llama? La almohada, tu cabeza con la almohada, sigue detectándose un patrón alfa cuando te empiezas a dormir, cuando te empiezas a dormir. Y entonces es muy interesante porque fíjate qué cosa más interesante. Luego las ondas electroencefalográficas siguen teniendo el patrón alfa, pero empiezan a disminuir su frecuencia, son ondas de mucho menor amplitud. Y entonces el sueño de no movimientos oculares rápidos se divide en 3 periodos. Esto es muy interesante, fíjate bien.
En el primer periodo todavía detectas ondas alfa, ¿ah? Pero lo interesante es que cuando estás en el periodo 2, o sea, empiezas a aumentar la profundidad del sueño del descanso, empiezas a detectar en el electroencefalograma un tipo de ondas que se llaman ondas delta, las famosas ondas delta. Cuando una persona tiene ondas delta no se está haciendo pendejo, realmente está dormido, aunque tú no lo creas. Pero lo interesante es que después de cierto tiempo, presentando un patrón en donde aparecen estas ondas que se llaman ondas en uso, llegas a una fase de sueño, que es la fase de sueño más profundo, que se llama onda de sueño no REM 3. Antes vivía la onda de sueño, o el periodo de sueño no REM 3 o 4. Ahora la FIFA, el Pentágono y los Boy Scouts dicen que hay que decirle nada más fase de sueño no REM 3. Y lo interesante es que el patrón electroencefalográfico se modifica brutalmente, y ahora, ¿qué crees? Tienes ondas de gran voltaje, de gran amplitud, pero de baja frecuencia. Y entonces estas ondas delta son muy interesantes porque tienen una frecuencia de aparición de 1 a 4 Hz, estas famosas ondas delta. A esto le decimos el sueño profundo o patrón de sueño de ondas lenta. Y se ha demostrado que es durante la aparición de estos periodos de sueño del no REM 2 y sobre todo el no REM 3 cuando realmente estás descansando bien, padre. Estás a todo muy a gusto durmiendo. Este patrón de que inicia la vigilia a que llegas a la periodo al sueño no REM 3 dura alrededor de unos 80-90 minutos en un individuo promedio. Y de repente, ¿qué crees? ¡Pum! Cambia el patrón de ondas electroencefalográficas y ahora vuelves a tener un patrón de ondas que corresponden a la vigilia. Pero lo interesante es que a pesar de que tú tengas un patrón de electroencefalográfico que teóricamente indica que el individuo está despierto, el individuo está dormido todavía, pero ahora los ojos se están moviendo. Y a eso le llamamos patrón de ondas o del sueño de movimientos oculares rápidos. ¿Qué te parece? Fíjate ahora la siguiente cuestión. En este momento vuelve a ocurrir un cambio en el ciclo y vuelves a entrar a los periodos de sueño no REM 1, 2, 3. Pero lo interesante es que conforme va avanzando estos periodos, a lo largo de los diferentes ciclos del sueño, el periodo del sueño no REM 3 va durando menos, como la ves, y va aumentando el patrón del sueño REM. Ahora, esto es bien interesante, porque si tú despiertas, fíjate bien, a un individuo cuando está en el periodo de sueño en el periodo de sueño REM, el individuo se acuerda de lo que estaba soñando. Pero si tú despiertas a un individuo durante las fases de sueño no REM 2 o no REM 3, el individuo no se acuerda que estaba soñando. Eso es muy interesante. Las personas que han estudiado esto coinciden que durante todas las etapas de sueño, tanto en el REM como en los no REM, 1, 2, 3, el individuo sueña, pero es más fácil acordarse si estás en el patrón de sueño REM. Ahora, hay un detalle bien importante, Todo el mundo ha ido se ha subido al metro, Y no falta que tú estás bien sentadito y de repente va un individuo leyendo su libro vaquero y el individuo de repente se empieza a dormir. Y cuando el individuo se empieza a dormir, empieza a dar costalazos. Eso es muy interesante porque durante las fases de sueño no REM 1, no REM 2, no REM 3, se pierde el tono muscular. El individuo disminuye el tono muscular. Tan disminuye el tono muscular que ni siquiera mueve los ojos. Por eso se llaman patrones de sueño de no movimientos oculares rápidos. Entonces, en ese momento que no tiene tono, el individuo empieza a bambolearse con las vibraciones del camión, del metro, etcétera, etcétera. Y tú puedes decir, ese individuo está en las etapas de sueño no REM 3, no REM 4. Esto es importante porque se manda una señal que bloquea la actividad de los músculos y esto implica que tú puedas soñar, fíjate bien, puedes soñar que te van correteando y sin embargo no te mueves. O puedes soñar que estás nadando pero tampoco te mueves. Sí te queda claro, porque está suprimiendo toda la actividad motora o todas las salidas motoras hacia los músculos. Ese sería cuestión de discutirlo en otra plática. Lo interesante es que cuando vuelves a entrar al sueño de fase REM, en ese momento cambias de posición de la cama, te acobijas, te quitas las cobijas, porque dejaste de perder el tono muscular. ¿Qué te parece?
Y entonces te acomodas y vuelves a entrar a las fases de sueño no REM 1, 2, 3, en donde pierdes el tono muscular. Fíjate qué cosa más interesante. A veces nos despertamos en la mañana, o bueno, a la hora que te despiertes, y no te puedes mover, no te puedes mover. Dices, se me subió el muerto, pero no es que se te haya subido el muerto. El mecanismo cerebral que está inhibiendo la actividad muscular durante las fases de sueño no REM, 1, 2, 3, sigue activo a pesar de que tú ya estés despierto y en vigilia. Lo único que tienes que hacer es no desesperarte, esperarte unos 10, 15 segundos y ¿qué crees? ¡Puc! Se vuelve a activar el sistema. Pero no es que se te suba el muerto. ¿Qué te parece esa cuestión? Ahora, fíjate qué cosa más interesante, qué cosa más interesante. La pregunta, o lo que vamos a analizar en este momento, es ¿por qué se modifican los patrones electroencefalográficos a lo largo del sueño y por qué estos van repitiéndose en ciclos? Y te vamos a enseñar lo que es realmente la fisiología del sueño.